Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar de la segunda parte del tema del Oncenio de Leguía. Recuerda que es un tema cuya primera parte ya lo avanzamos una semana antes de los exámenes bimestrales, ¿sí? Estamos ya en el segundo bimestre. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar cuáles son las características de la dependencia económica del Perú durante el oncenio de Leguía, puedan evaluar las condiciones favorables y desfavorables del oncenio de Leguía en materia económica y social, y puedan comprender por qué el enfoque indigenista de Leguía fue solo populista y paternalista. Bueno, primero vamos a ubicarnos en el tiempo, como generalmente en todas las clases lo hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Recuerda que el oncenio de Leguía fue un periodo en la historia republicana del Perú que dura precisamente 11 años, de ahí viene su nombre, desde 1919 al año 1930. ¿Sí? Recuerda que el oncenio de Leguía es un periodo posterior a la República Aristocrática o al al segundo civilismo. Recuerda que en el segundo civilismo, o en la República Aristocrática, gobernaban un grupo pequeño de familias conocida como la oligarquía agroexportadora, que se basaba sobre todo pues en la tenencia de tierras y en la exportación especialmente de caña de azúcar y algodón, ¿sí? Pero cuando llega Leguía al poder, ¿sí? Leguía ya no representa, lo vuelvo a repetir, este señor Leguía ya no representa los intereses de la oligarquía, sino todo lo contrario. Leguía ahora representa a una nueva clase social, una clase media emergente, una clase media que estaba aliada con una potencia en el mundo, ¿sí o no? ¿Sí? Que estaba aliada con una potencia que es Estados Unidos. Recuerda que Leguía llega en 1919. Un año antes, es decir, en 1918, había acabado la Primera Guerra Mundial, un tema que vamos a ver más adelante en Historia Universal. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, el resultado final, una de las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial es que hay una nueva potencia en el mundo. Esa nueva potencia es Estados Unidos de América, ¿sí? Entonces, la primera potencia del mundo después de la Primera Guerra Mundial ya no va a ser Inglaterra, sino Estados Unidos. Y el Perú va a dejar de ser dependiente de Inglaterra y ahora el Perú va a pasar a ser dependiente de Estados Unidos o dependiente de Norteamérica, ¿sí? Entonces por eso que Leguía representa a una clase social aliada con el capitalismo estadounidense o norteamericano. Lo vuelvo a repetir por última vez. Leguía no representa a la oligarquía, sino todo lo contrario, perjudica a la oligarquía. ¿Sí? Muy bien, chicos. Recuerda que Leguía llama a su gobierno, a su segundo gobierno, al oncenio, lo llama la patria nueva, ¿sí? Porque según Leguía, su gobierno representaba pues un cambio, una modernización del país y también representaba pues los intereses de una clase social distinta a la oligarquía. Era un gobierno ya para nada oligárquico, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, la clase anterior del oncenio de Leguía, la primera parte, hemos hablado de la parte política y de cómo Leguía llegó al poder, ¿no? Recuerda que Leguía llega al poder por golpe de Estado, se forma un nuevo Congreso, una Asamblea Nacional, ¿ok? Que cuenta los votos de Leguía y finalmente se sorprenden porque se dieron cuenta de que el ganador de estas elecciones del año 1919 en realidad había sido Leguía mismo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. También recuerda que a nivel político hay una crisis de los partidos políticos durante el oncenio, ¿sí? Pero surgen dos nuevos partidos políticos, como son, por ejemplo, el Partido Aprista, el APRA, y el Partido Comunista, ¿verdad? El Partido Socialista del Perú, ¿sí?
Muy bien. Recuerda también que Leguía es un dictador, su gobierno es una dictadura, por lo tanto, eh, persigue a todos los opositores, ¿ya? Recuerda que mandó, por ejemplo, a saquear e incendiar las instalaciones del diario El Comercio, ¿no? ¿Ok? Muy bien, chicos, eso es en cuanto a lo político. Ahora, en esta clase, en la clase de hoy, vamos a hablar de lo económico y de lo social en el oncenio de Leguía. Bueno, a nivel económico, ¿sí? Hay un predominio del capital estadounidense o norteamericano. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el Perú ya no va a ser dependiente de Inglaterra, sino va a ser dependiente principalmente de quién, de Estados Unidos. ¿Ok? Esto debido pues a la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos se convierte en la primera potencia. Bueno, Estados Unidos, la base económica del oncenio, de dónde sacaba dinero Leguía para hacer tantas obras públicas, como lo vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana también vamos a seguir hablando del oncenio. ¿De dónde sacó tanto dinero Leguía para hacer tantas obras públicas? Ah, ya, son empréstitos. ¿Qué son los empréstitos? Los empréstitos son préstamos, ¿sí? Dinero que nos presta a Estados Unidos. Mira, Estados Unidos nos prestó mucho dinero durante estos 11 años, ¿ok? ¿Y por qué nos prestó Estados Unidos mucho dinero? Ah, ya, a cambio de que el presidente, o sea, Leguía, gobierne a favor de Estados Unidos, cree empresas estadounidenses, permita a empresas estadounidenses o norteamericanas seguir explotando nuestros propios recursos, ¿no? ¿Ok? Facilite a estas empresas norteamericanas. Entonces, como recompensa a ello, Estados Unidos le prestaba dinero a Leguía. Ojo, no lo regalaba, sino le prestaba. Es más, esto había que pagarlo en un futuro más un interés, ¿sí? Por lo tanto, en estos 11 años, desde el 19 al 30, a eso se llama deuda externa, ¿verdad? ¿Sí? La deuda externa del Perú con Estados Unidos, porque son préstamos, son empréstitos, aumentó desde 12, ¿ya? A 116 millones de dólares, ¿ok? Muy bien. Eh, de igual manera, también, eh, de igual manera, en el año 1921, las importaciones, o sea, los productos que vienen de afuera del país, las importaciones estadounidenses o norteamericanas, significaban el 45% del consumo nacional del Perú, ¿sí? O sea, casi la mitad de lo que el Perú compraba del extranjero, casi la mitad era de los Estados Unidos nada más. ¿Se dan cuenta? Eso pasó en el año 1921. Bueno, como te estaba diciendo, ¿no? ¿De dónde sacó dinero Leguía para hacer tantas obras públicas? De los préstamos que nos hacía, que nos daba Estados Unidos, ¿sí? Pero Estados Unidos, ¿qué pedía? Pedía que Leguía favorezca, pues, a las empresas norteamericanas que estaban acá en el Perú, funcionando aquí en el Perú, ¿no? Como por ejemplo la IPC, ¿ya? La International Petroleum Company, que explotaba petróleo en la Brea y Pariñas, ¿verdad? ¿Sí? También la Cerro de Pasco Mining Company, que explotaba plata y cobre en Cerro de Pasco, ¿no? En la mina de Cerro de Pasco. Recuerda que la moneda del Perú era el sol de oro, ¿sí? El sol de oro. Muy bien, chicos. También en este gobierno de Leguía, ya se va a entregar a perpetuidad, o sea, para toda la vida, los ferrocarriles a la Peruvian Corporation. Recuerda que la Peruvian Corporation es una empresa inglesa, ya, que administra nuestros ferrocarriles, ¿no? Que pasó a administrar nuestros ferrocarriles después de la firma del contrato Grace durante el primer gobierno de Cáceres, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, pero ahora con Leguía en el poder se le estaba entregando los ferrocarriles a esta empresa de manera perpetua, es decir, para toda la vida. Lo que hacía Leguía a cambio de los préstamos de dinero era prácticamente entregar, regalar los recursos de nuestro país a Estados Unidos. ¿Ok, chicos? Muy bien.
Igualmente, también en este oncenio de Leguía se crean bancos estatales, como el Banco de Crédito Agrario, el Banco Central Hipotecario, ¿ya? A través de los cuales el gobierno transfería mucho dinero, ¿no? Muchos empréstitos a los sectores de la clase media, ¿sí? También se crea el Banco de Reserva. El Banco de Reserva es lo que hoy en día se llama el Banco Central de Reserva del Perú. ¿De qué se encarga hoy en día el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú? Se encarga de la emisión de dinero, ¿verdad? De crear dinero, ¿ya? De mantener la economía estable, ¿no? De eso se encarga el Banco Central de Reserva. Recuerda que el Banco Central de Reserva se crea en el oncenio, pero con el nombre nada más de Banco de Reserva, ¿ok? Muy bien. Bueno, un ejemplo muy claro de cómo es que Leguía se convierte pues en un presidente entreguista del Perú que entregaba nuestros recursos, ¿ya? Un ejemplo también claro de cómo es que Leguía favorecía a empresas extranjeras en el Perú es la firma del Laudo de París. Se llama laudo, el laudo es un documento, un fallo judicial, ¿ya? Y se dice de París, ¿por qué? Porque fue firmado allá en la capital francesa, en París, en el año 1922. El laudo de París consiste en un acuerdo firmado entre el gobierno de Leguía, el gobierno peruano, y la empresa, la IPC, la International Petroleum Company, que explotaba pues petróleo en la Brea y Pariñas en Piura Talara, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Este acuerdo, como acá mismo lo dice, es lesivo para el Perú, lesivo para la soberanía y nuestros recursos nacionales, ¿sí? Perú acepta una nueva medición de los yacimientos de petróleo. A ver, en el laudo de París, por ejemplo, el Perú le entrega, cede el suelo y subsuelo de la Brea y Pariñas a esta empresa norteamericana llamada la IPC. Le entrega nuestro suelo y nuestro subsuelo, donde como tú bien sabes hay petróleo, ¿sí? ¿Qué más? El Perú se compromete, ¿ya? El Perú se compromete a no cobrarle impuestos a esta empresa por 25 años, ¿sí? El Perú no le iba a cobrar impuestos a la IPC por 25 años. Eh, También se establece que el Perú estaba renunciando a la deuda que tenía esta empresa con el gobierno peruano. Recuerda que la IPC había comprado los terrenos a la London Pacific, ¿verdad? Y acuérdate que la London Pacific había estafado al gobierno peruano, ¿ya? ¿Por qué? En el segundo gobierno, perdón, en el primer gobierno de Óscar Benavides, se descubre que las pertenencias, los yacimientos que se explotaban no eran 10, sino eran más de 41.000, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos debía la London Pacific un montón de plata al gobierno peruano, al Estado peruano. Pero ¿qué va a pasar? Vende sus terrenos a la IPC y ahora la IPC, ¿sí? Tampoco iba a pagar esos impuestos, tampoco iba a pagar ese dinero. Es más, el Perú lo que estaba haciendo era renunciando a la deuda, ¿ok? También en el laudo de París se permite a esta empresa extranjera norteamericana seguir explorando y explotando el petróleo por 50 años más. Como puedes ver, pues, la firma del laudo de París es lesivo para la soberanía, para nuestro país, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una muestra muy clara de cómo es que Leguía entregaba el Perú a Estados Unidos o a países extranjeros a cambio de empréstitos, ¿sí? A cambio de préstamos para que Leguía se haga cada vez más populista, más popular, ¿sí? Famoso en el país. ¿Ok? Muy bien, chicos.